Hola, Kel. Lo fácil era dejar todo como estaba. La calle rota, la banqueta inservible, los cables que ensucian el cielo, el drenaje colapsado, los parques abandonados. Eso era lo fácil. Pero juntos decidimos hacer lo difícil, lo que realmente vale la pena, lo que nunca se había hecho. Y la ciudad que soñamos hace 6 años es la ciudad que logramos. Una ciudad ordenada, transparente y limpia, accesible, segura y vibrante. Una ciudad funcional, alegre, amable, incluyente, abierta y diferente, caminable, sustentable, diversa y cómoda, arbolada, estética y bella, donde la arquitectura inspira, los parques relajan, las montañas recargan y las plazas nos unen. Hace 6 años visualizamos un San Pedro especial, porque aquí vive gente especial, una nueva generación de ciudadanos, una comunidad emergente de ciudadanos conscientes, éticos, exigentes y visionarios. Ciudadanos de todas las edades con espíritu siempre joven. Ciudadanos activos, emprendedores, innovadores e involucrados. Ciudadanos que aman y diseñan su propia ciudad. Porque la ciudad que soñamos, la ciudad ideal, la construye el ciudadano ideal. San Pedro, super ciudadanos, super ciudad. ¿Está encendido? No. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos aquí presentes. Me piden dar pues aquí el tip de que hay sillas afuera y también hay una pantalla, pero también bienvenidos a quedarse por acá. Nos convoca hoy la presentación del libro Contracorriente, ¿por qué y cómo entrarle al reto de rescatar tu ciudad?, de nuestro amigo Miguel Treviño. Quiero abrir con una frase de su conclusión. La democracia, como cualquier sistema vivo, requiere de constante atención y esfuerzo. Gobernar es, en muchos sentidos, un experimento continuo, una búsqueda por encontrar las fórmulas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan la cohesión social. Con esa convicción, Miguel nos invita en estas páginas a imaginar y a construir juntos una ciudad distinta. Yo soy Marta Sañudo y me honra acompañar esta ceremonia. Para mí fue un privilegio seguir de cerca el proceso en el que las ideas de Miguel se transformaron en un libro claro, estratégico y disfrutable. Hoy se presenta este libro como un referente de la vida pública contemporánea. Para enriquecer esta conversación contamos con 2 voces excepcionales. Ramón Alberto Garza García, quien fue 20 años director de El Norte, además director fundador de Reforma y Mural, creador de Reporte Índigo, que es el primer sitio de periodismo digital, y actualmente presidente y director de Código Magenta. Ana Laura Magaloni Kerpel, jurista y académica, ha enriquecido el debate sobre derecho y democracia en México. Pionera en estudios empíricos sobre justicia y también es reconocida columnista de la prensa nacional. La dinámica que seguiremos es la siguiente. Ellos harán una corta presentación para que den lugar a un comentario de Miguel y entablar una discusión en torno al libro. Después de ese diálogo entre ellos, abriremos este espacio a ustedes porque la conversación, como la ciudad misma, se fortalece con la participación de todos. Con estas palabras, cedo la voz a nuestros invitados y comenzamos con Ramón Alberto. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, por esta invitación, por este privilegio de invitarme a compartir tu ópera prima política escrita y compartirlo también con Ana Laura Magaloni, que
tengo una enorme admiración por ella. Yo le estaba diciendo ahorita que, lejos de estar aquí, que qué bueno que esté aquí, debía estar ahorita como ministra de la Corte, porque se la merece. Y yo le digo que no se nos puede ir sin ser próximamente presidenta de la nueva Corte, que inevitablemente va a llegar, porque va a llegar. Dicho eso, me congratulo primero de conocer a Miguel, no de pocos años, de muchos, por tener el privilegio de la amistad de sus padres. Te vi crecer junto con mis hijas desde niño, y siempre era el mismo Miguel, tesonero, terco, obstinado, que diga si no la madre, las que se veía con él, y el padre también. Pero eso fue lo que de una u otra forma hizo que Miguel Treviño fuera una marca, porque Miguel Treviño ya no es un nombre, es una marca política, porque Miguel Treviño tuvo la osadía de lanzarse como candidato independiente en un enclave único en el país, único en México y en Latinoamérica, como lo es San Pedro Garza García. ¿Por qué tuvo la osadía? Primero, porque no es fácil entrar y llegar sin partido a una comunidad que estaba históricamente pintada de azul, di pinto di blu, como dice la canción, y tener que desafiar a ese Partido Acción Nacional para ganar como candidato independiente en el día en que los diarios más importantes de esa ciudad te decían que ibas a perder por 15 puntos. Segundo, porque estamos hablando de un municipio que tiene 152,000 alcaldes. Todos nos sentimos alcaldes en San Pedro. Esa es la dinámica real, porque todos nos sentimos que somos, ¿verdad, Tere? Tere ya la vivió, Tere García de Madero, ¿sí? Y Fernando a su manera, Fernando Canales también, aunque de otra forma, pero también el reclamo es como si todos fuéramos patrones de los alcaldes, de los gobernadores, porque sentimos que tenemos la razón y que la última palabra es nuestra. Y también porque tuvo la osadía, que fue una gran suerte, que fue un gran reto y un gran logro, y también fue una especie de, no lo llamaría tanto como maldición, pero un granito ahí que le está costando todavía hoy dolores de cabeza, de haber desafiado a un personaje como Mauricio Fernández Garzazada y haber desafiado a un apellido, es decir, un mortal, yo lo he dicho y lo repito hoy aquí, un mortal como Miguel Treviño con el apellido Treviño, simple Treviño, derrotó en las urnas al triple alcalde Mauricio Fernández Garzazada, y para fines de ese alcalde y de ese apellido los humilló. Y a partir de ahí se gestó ya toda una línea de operación política que la vimos hasta el día de hoy. Por eso me congratulo de que este libro haya salido, porque este libro, Miguel, es un legado tuyo a tantas y tantas cosas que sucedieron, que vivimos durante 6 años de tus 2 gobiernos, de tu elección y de tu reelección. No es fácil haber sido electo con el asunto de Rebeca Cutía, con ese apellido, y luego siendo reelecto con quien ya había sido 3 veces alcalde. Eso sí es una hazaña, políticamente hablando, como la vean, guste o no guste, pero ahí está, y el voto es el voto, y todos los votos cuentan. San Pedro 400 y la colonia. Dicho eso, yo al leer este libro vi 10 puntos que quiero rápidamente comentar. El primero de ellos es el hecho de que se respira el ambiente ciudadano por todas las páginas de este libro. Es decir, la política no es de políticos, la política no es de partidos, la política la hacemos los ciudadanos y como tales estamos obligados a participar con cualquier color o sin color. Y ya no está eso de que sin color no ganas. Miguel ganó sin color, no una, 2 veces. Y creo que queda a lo largo de todo el libro muy bien señalado
y en la forma en cómo Miguel armó sus equipos, y aquí hay muchos de los que fueron sus colaboradores, y cuidado, nadie, y digo nadie, que se atreva en este país y en esta comunidad particularmente de San Pedro a hacer algo, y hacer algo en serio, vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todos. Hay que correr, como en una parte de tu libro lo dices, con todos los riesgos que eso implica. Nos pasa en el periodismo, por decir lo que tenemos que decir, aunque no les guste a algunos, perdemos amigos. Le pasa igual a un político, de repente pisa intereses que son de la gente cercana, y ahí hay situaciones. Bueno, pues Miguel decidió correr como ciudadano con todo ese bagaje de situaciones, y me parece muy interesante donde dice: esta es la historia de ciudadanos comunes que sin experiencia previa en el gobierno ni afiliación a partidos políticos asumieron el principio de que en democracia todos tenemos derecho a gobernar. Esta es nuestra experiencia y podría ser también la tuya. Yo quisiera que transportáramos esa experiencia de nuestro pequeño universo de San Pedro, donde parecía en aquel entonces imposible que un Miguel independiente fuera a ganar, primero con Rebeca y luego con Mauricio, para decir: ¿y por qué no hacemos como ciudadanos esto en nuestro México tan golpeado, tan mancillado, tan dominado y monopolizado por un partido absolutista como Morena? Vamos a llevar el modelito San Pedro a nivel nacional, pero vamos a echarle ganas. Ahorita comentaremos algo de eso. Me parece muy interesante el momento, y yo creo que aquí esto es muy importante, lo que yo le llamo la epifanía. Epifanía es el momento en que te cae el rayo de luz y tú sabes que tienes que hacer lo que te está dictando quien te lo esté dictando. Y creo que Miguel da muy claramente esa epifanía de en qué momento la política lo llamó. Y a mí me encantó esa anécdota y la quiero relatar, donde dice: aprendí en mi familia el significado de la política. Era el miércoles 1 de septiembre del 82, un día de asueto porque el presidente López Portillo rendía su último informe de gobierno. Tenía 10 años y como no había ido a la escuela, pasé toda la mañana acompañado a mi papá en diversas diligencias relacionadas con nuestra casa. No hablábamos mucho, él escuchaba atentamente la transmisión en el radio del carro, siguiendo el discurso del gran orador que era López Portillo. La tensión se sentía en el ambiente, por lo que me daban menos ganas de interrumpirlo al notar su mal humor. Finalmente vi que sus ojos se enrojecieron. Supe la razón cuando me explicó que el presidente había anunciado la nacionalización de la banca. Mi papá, directivo en el Banco Nacional de México, en Banamex, no sabía si tendría trabajo al día siguiente. Ese día marcó un antes y un después para mí. Fue el momento en que descubrí que la política no era algo ceremonial ni distante, enfocado solo en asuntos abstractos como México. Para mí la política se reveló como algo que afectaba a mi familia, al trabajo de mi padre y a mi propia estabilidad. Esa parte me parece fundamental porque estamos ante alguien que no tomó la política porque lo convencieron un partido, porque le ofrecieron un negocio, porque le ofrecieron lo que fuera, o por ambición de figurar. Hay una epifanía a los 10 años, esa parte es importante. Segundo, lo que decíamos ahorita, hablas de pagar el precio en el capítulo de visión, el costo de tener que hacer lo que tengas que hacer, y lo dices muy claro, Miguel. Un priista muy experimentado, esos ya muy correteados, me dijo hacia el final del 5º año de gobierno: ser alcalde es una posición para hacer amigos. Yo me acuerdo que los priistas eran encantadores para decir esa frase. Se viene aquí a la política para hacer amigos, y eso implicaba hacer favores, y eso implicaba brincarse trancas, y eso implicaba agarrar moches y hacer lo que tuviera que hacerse para satisfacer a quién, no al ciudadano, sino al amigo, al compadre, al familiar. Lo que constaté es que gobernar con una visión clara implica limitar las oportunidades de hacer favores o de ajustar proyectos para proteger intereses particulares. Más que ganar amigos, este enfoque suele garantizar la creación de algunos enemigos. De hecho, mantenerse firme en una visión
puede incluso transformar amigos en adversarios. En este capítulo quiero responder por qué quise pagar el costo. Me parece muy importante el que hayas asumido y que le des a las futuras generaciones una lección de decir, señores, aquí no viene a ser el señor alcalde. Los que han sido hoy aquí gobernadores, alcaldes, regidores, saben lo que eso significa porque son gente íntegra que ha tenido en su momento que pagar un precio de no ser monedita de oro. Pero el tiempo les ha dado la razón y su lugar nadie se lo quita a Fernando Canales, y su lugar nadie se lo quita a Tere García Madero, y su lugar nunca se lo quitarán a Miguel Treviño, a pesar de las críticas, de los comentarios, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el hacer implica agradar a unos y desagradar a otros, es parte del show. Lo importante es que al final del día el bien común sea el que impere. Luego, llama mucho la atención que esto no fue una cuestión, este estilo de gobernar que implementó Miguel, no fue una cuestión espontánea de, se me ocurrió en un sueño o una ocurrencia simple, no. Es muy claro donde hablas de todo este devenir por Londres y por Austin y ver esas comunidades cómo funcionaban, cómo te trasladabas en el metro, a pie, veías los parques y todo ese conocimiento de la urbanización, de la urbanidad, de la integración de los ciudadanos en puntos comunes, te hizo hacer los proyectos que hiciste, ¿sí? Lo que decías que eran proyectos vibrantes. A ver, eres el campeón de la creación de parques y parques de primer mundo en todo San Pedro, no hablo de la colonia. Hasta en San Pedro 400 sí es un señor parquezón, ¿sí? Segundo, las calzadas. Por más que dijeran lo que dijeran, las calzadas fueron los cables hacia abajo, reponer todo el asunto y hacer que aquello fuera unas calzadas de primer mundo. Con todo y la crítica que hubo, porque sí hubo críticas y sí hubo errores, y ahorita hablaremos de ellos, en lo que fueron los espacios públicos de el Centrito Valle y el casco de San Pedro. A ver, no es poca cosa haberse aventado toda esta serie de obras en 6 años. No se habían hecho, se hicieron en otra dimensión, en otras administraciones, ya era momento de modernizarlas. Pues se hicieron y hay una muy buena lección. Me llamó la atención esta parte donde tú hablas de cómo fuiste armando el equipo de independientes bajo el llamado Proyecto Harris, que es el proyecto que lo nombran, lo van a ver ustedes ahí, por un jugador de fútbol americano, ¿sí? Franco Harris, de los Acereros de Pittsburgh, el equipo favorito de Miguel, en donde decía, con el número 32 de la camiseta, vamos a ponernos de meta, tener 32,000 votos para ganar la elección. Y oh maravilla, quién sabe cómo lo hizo, porque los medios decían que iba a perder por 15 puntos. Y resulta que al final Miguel obtuvo 32,158 votos. Se logró el proyecto Harris. Es decir, no tuvo que tener partido, no tuvo que tener... ¿Qué fue lo que campeó en todos lados? Un espíritu independiente y las banderolas amarillas por todos lados de San Pedro. Importantísimo. Séptimo, para mí es fundamental lo que se hizo con el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial. A mí Miguel me invitó en un tiempo. A ver, yo quiero advertir algo. Como periodista que soy, y Miguel les puede dar cuenta de ello, y los que están aquí como políticos sabrán, tenemos enfrentamientos. Y tuvimos bastantes en el arranque. ¿Por qué? Porque insistimos, Miguel es tesonero, pero también es testarudo. Que ser testarudo no es un defecto, depende de cómo lo utilices. Si lo utilizas bien, es una virtud. Si lo utilizas para salirte con la tuya, es un defecto. Y afortunadamente, ahorita más adelante vamos a ver, fue suficientemente humilde para poder admitir dónde se equivocó, y se equivocó, como él dice, en grande. Y pagué el precio. Pero qué importante que lo ponga en blanco y negro para que eso se convierta en un atajo para los que vienen detrás.
para que lo lean y digan, mira cómo se establece un gobierno y mira en qué nos equivocamos para no repetir las equivocaciones y mira lo que nos falló, ¿sí? Ese instituto me invitó cuando andábamos ahí tratando de buscar una conciliación y demás, y me quedé sorprendido. No sé cuántos de ustedes lo hayan ido a visitar o lo hayan visto, pero es primer mundo de primer mundo, donde la gente ahí está con sus buenos comedores, con sus buenos lugares para dormir, con sus buenos lugares para ser entrenados. Yo me quito el sombrero frente a ese proyectón que se hizo, y esta parte es la que a mí más me pareció puntual. El episodio más largo de mi relación con la comunidad, el que más dañó la percepción del gobierno y me distanció de los ciudadanos, fue la construcción de un carril confinado para bicicletas en la avenida Alfonso Reyes, conocido como Vía Libre. ¿Quién no se acuerda del debate de la ciclopista? En cualquier ciudad, abrir espacio para la bicicleta es polémico, pero en San Pedro, una ciudad históricamente enfocada al automóvil, se vio como una afrenta mayor. A esto se sumó fíjense lo que dice, a esto se sumó mi pésima gestión de la comunicación en torno al proyecto. No dice mis deficiencias en la comunicación, mis errores de comunicación, mi pésima, o sea, lo admite con todo sin pudor. Lo digo en primera persona porque aunque mi equipo me alertó de los errores, decidí no escuchar. Se tiene que ser muy íntegro y muy completo para poder decir, no escuché. Es importante entender el estado mental del gobernante que pierde el rumbo en su comunicación con la comunidad. Venía de una reelección histórica con el mayor número de votos registrados en el municipio, superando ampliamente a mi competidor más cercano, el 3 veces alcalde Mauricio Fernández. En agosto de 2021, un mes antes de iniciar la construcción de la Vía Libre, las encuestas mostraban que mi aprobación superaba el 80%. El escenario para el error estaba listo y caí en la trampa de creerme por encima de la obligación de comunicarme con la ciudadanía. Qué importante haber dicho sí. Ese lado testarudo de Miguel no funcionó. Así como otras cuestiones testarudas, Centrito y Calzada y todas esas cosas, funcionaron, pero esta no funcionó. Pensé que podía simplemente ejecutar la medida sin necesidad de explicarme una y otra vez, consciente de lo impopular que sería. Tan seguro estaba de ella que esperé hasta después de la reelección para implementarla. Lo que logré fue un doble enojo. Por un lado, la molestia por la medida en sí, y por el otro, la decepción por la forma autoritaria en que se impuso. Punto. Se autonombró autoritario, pero lo más importante, lo reconoció. Y pues eso nos lleva a ver la forma de gobierno que implementaron Miguel y su equipo para hacer lo que hicieron. Y me llama mucho la atención este proceso que se siguió como una especie de réplica del modelo londinense, inglés de Tony Blair, del delivery. Sí, ya voy de nuevo, son 10 puntos. Delivery Unit del ministro Tony Blair, que estableció la unidad de gobierno para resultados. Y eso fue, yo creo, una parte importante que permitió que un gobierno de 6 años hiciera tantas cosas simultáneas. Ya lo verán ustedes en el libro. Y finalmente, no me puedo ir sin decir lo importante que, así como el momento de la epifanía lo fueron los padres de Miguel cuando tenía 10 años, no podemos dejar de hablar de Irene. De Irene, quien el primero le dedica tu libro diciéndole, por aventarme a la alberca y cuidar que no me ahogara. No te puso flotis. Pero parte, ya con esto termino, en el momento en que te hablaron y te estaban proponiendo, estabas dubitativo de que si entrabas o no a la política, porque estabas en ese momento de decisión que a todos nos pasa. Me quedo donde estoy, fundo mi empresa, me quedo en el periodismo, me voy acá, me voy allá. Relato el intercambio con mi esposa, dijiste. Mientras cenábamos a pocos días de que iniciara el nuevo gobierno, le compartí mi inclinación a rechazar la oferta. Su respuesta llegó en forma de una metáfora que me dejó sin palabras. Le dijo Irene a Miguel:
Hace 15 años me casé con alguien que me aseguró que era un gran nadador, un atleta a nivel olímpico. No solo eso, competitivo en nado libre, de pecho, de dorso y de mariposa. Alguien que haría hacer el ridículo a Michael Phelps. Tienes la alberca enfrente, le dijo, y estás metiendo los dedos de los pies para sentir el agua. ¿Qué te parece, muy fría? O más bien muy caliente, pero además está muy sucia. Aviéntate ya a la pinche alberca. Se aventó y aquí está. Este libro, yo les pediría como ciudadano que se compren 4 o 5 y se los regalen a funcionarios públicos de todos los partidos para que lean lo que es hacer gobierno, lo que es hacer equipo, lo que es crear grupos para hacer, y lo que es admitir cuando te equivocaste y te ibas a ahogar en la alberca. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, es un enorme gusto estar aquí. A Miguel lo conozco desde hace muchos años, pero es alguien que quiero mucho, que admiro mucho, que lo he visto crecer en todo este tiempo, y entonces que me invitara a mí, la verdad, significó mucho para mí, que me invitara a presentar este libro. Y bueno, nunca me había tocado compartir mesa con Ramón Alberto, y es un honor. Muchas gracias. Bueno, a mí me encantó el libro, pero por muchas razones que me gustaría contárselas. ¿Por qué me conmovió tanto? Primero, es un libro que en este momento del mundo nos habla de un caso de éxito. Me conmovió muchísimo. O sea, que Miguel y un equipo de chavos y chavas se propongan cambiar el espacio público, transformar un municipio, tener el valor de echarse a nadar a la alberca y que les haya salido bien, bueno, es así, digno de la más grande celebración. Y claro que en esa alberca, claro, estuvo Irene, y yo sé el papel importantísimo que Irene jugó durante esos 6 años. Y entonces eso ya me emocionó muchísimo, pero la verdad es que es un libro que nos habla de quién es Miguel, y eso también me emocionó mucho. Él se atreve a revelar quién es, qué lo mueve, por qué quiso estar ahí y por qué se la ha rifado donde se la ha rifado. Y me parece tan bonito ver que alguien que quiere el poder para cambiar a México, que realmente quiere el poder porque le importa que el Estado sostenga a las comunidades, y le importa ser un facilitador y articulador de la vida colectiva. Y me encanta cuando Miguel cuenta que yo lo conocí en las ACs y en la reforma del juicio oral y de la libertad de la transparencia en la vida judicial, muchísimos años antes. Y Miguel dice, si quieres cambiar, realmente cambiar el mundo, tienes que ser político. Lo de las ACs, que todo mundo queremos poner recetas de cómo se cambia el mundo, pero en realidad nadie nos remangamos las mangas de la camisa y nos ponemos a nadar en esa alberca. Y ese brinco que da Miguel cuando dice, yo quiero ser político porque quiero cambiar la vida de la gente, y es lo que más me emocionaría hacer en la vida, me conmovió muchísimo. Porque es en realidad un lugar muy difícil atreverte a ser político en un país donde la política ha significado tantas cosas que no asociamos con cosas padres, la verdad. Desde las ACs como que nos cuidamos mucho de no mojarnos para que no nos confundan con ellos, pero perdemos toda la potencia para transformar México. Y como que me vino a la cabeza un montón de cosas que hemos tratado desde la sociedad civil. Y esa es la primera vez que leo algo a que sí, que un equipo se la rifa y lo logra, caray. Y eso me da una emoción tremenda. Y creo que tiene que ver no nada más con que era un buen equipo, sino que los movía las cosas correctas, ¿no? La segunda cosa es
nos va a contar, y es una historia fantástica de quién es y qué fueron esos años en San Pedro para ese alcalde y para su equipo, ¿no? Y nos va a hablar de muchas cosas en ese libro. Y te das cuenta cuando te está hablando que te está dando un conjunto de ingredientes que los quisieras ver en cualquier político, digamos. Porque no nada más hay un sentido técnico. Ese es un obsesionado con los indicadores, con los datos, con la arquitectura de procesos, con medir los resultados. O sea, esa parte técnica y cómo la va lidiando es brutal, es espectacular. Pero también es una persona ética. Y tiene una axiología y tiene unos dilemas que esa axiología lo lleva a confrontar cuando está ejerciendo el poder, ¿no? Entonces, no nada más es un técnico, sino también es una persona con una integridad muy particular, y te la va contando con cosas como cómo se tiene que hablar en un equipo, cómo se tiene que ser directo con lo que no está funcionando, cómo admitir los errores de uno, cómo saber bien dónde te quedaste corto y no pasa nada, cómo saber que lo que cuenta no es el ego y la persona, sino lo que sucede en ese equipo y cómo tienes que ver y reconocer a cada uno de ellos. Y eso forma parte de un gran político, no nada más la parte técnica. Y tercero, a mí me parece que ahí está, es ser político y mover a la comunidad y emocionar a la gente, involucrar o sea, el político debe ser un líder que inspira y que genera una nueva dinámica social porque inspira. Y esa es otra parte que no tiene que ver ni con la ética ni con la técnica, tiene que ver pues con las convicciones y con el talento de poder inspirar y con la capacidad de liderazgo. Y entonces a mí, cuando van contando todas sus historias, a mí me hace pensar muchas cosas, pero sobre todo pensé, ¿cuántos Migueles nos hicieron falta, no? O sea, ¿cómo fue que nuestra transición a la democracia no logró juntar a un montón de Migueles que hicieran México otro país, digamos? ¿Por qué le faltó tanta integridad a nuestra clase política? ¿Por qué el tema de no corrupción, el tema de estar al servicio de una comunidad, de la pasión que se siente de transformar una comunidad? Eso es mucho más emocionante que cualquier otro proyecto, digamos, y que no lográramos tener unas camadas políticas suficientemente potentes como para que la democracia hiciera la diferencia más profunda en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, cuando veo ahorita a Miguel, digo, pues ahorita es cuando más necesitamos de los Migueles, caray. Porque solamente hay una voz que es de un estilo y de una forma en donde se caracteriza el populismo por ofrecer soluciones muy simplistas a problemas muy complejos. Ya la tecnocracia, todas las cosas técnicas, la complejidad de aterrizar los proyectos, eso ya desapareció de la política. Lo que podemos hacer son transferencias, a aumentar el salario, y eso ha mejorado la calidad de la vida de la gente, pero hemos hecho Morena ha hecho muy poco por mejorar los servicios. Y no va a haber comunidades prósperas, felices, pacíficas, productivas, contentas, si no tenemos una capa de servicios públicos que articulan a las comunidades, y el servicio de transporte, y el servicio de agua, y el servicio de bachado, y el servicio… Y es donde sientes que se empieza a desfondar, ¿no? ¿Y que dónde? En los gobiernos locales, en las calles, en el pavimento, en cómo funcionan las escuelas, cómo están los árboles, quiénes… Entonces a mí cuando vi esto dije, híjoles, a mí me parece que esto era, este Miguel con estas capacidades y creencias, pues es como para mí como lo único que puede compensar frente a algo como lo que estamos viviendo, digamos, que donde hay una enorme popularidad,
hay una capacidad de haber resuelto la calidad de vida de las personas en una base de ingreso, pero lo que sigue son los servicios. Y creo que para tener servicios públicos como los que necesitamos un equipo y políticos como Miguel, que se la juegue porque cree que esto es lo mejor que le puede hacer al mundo y a su vida, ¿no? Que se la juegue con esa convicción como la que siento cuando va contando sus historias. Así es que ya sé que esto es mucho pedirte, Miguel, pero yo creo que hay que contar qué es gobernar con ética, con pasión, con inteligencia, pero también con resultados y que cambie la vida de la gente. A mí me emocionaste muchísimo, qué talentoso, van a ver qué talentoso es, porque cómo analiza las cosas, cómo las simplifica, las menciona, pero no se obsesiona para no hacer el libro muy aburrido y muy técnico. O sea, realmente está muy bien explicado, y yo creo que, pues qué padre haber hecho todo lo que hicieron juntos, y felicidades porque sé que hay un equipo aquí que lo acompañó, no solo Irene, sino otros más, y la verdad es que qué gran trabajo. Muchas felicidades. Buenas tardes. Yo en realidad quisiera escucharlos porque creo que puede haber preguntas interesantes y comentarios, pero nada más me tomo unos minutos para agradecer. Quiero agradecer a Ramón Alberto y a Ana Laura, y quiero no solamente agradecer su participación, sino su trayectoria, y lo quiero hacer con una palabra. Cuando pienso en Ramón Alberto, pienso en la valentía. Gracias, Ramón, porque este país necesita periodistas valientes en este momento, y vaya que cuesta. Y a Ana Laura quiero agradecerle con la palabra justicia. Hace 20 años que la conozco y el país se va complicando y se van cerrando puertas, y nunca ha dejado de buscar cómo este país puede ser un país más justo. Gracias. Quiero agradecer al equipo de Penguin Random House. La verdad que no me esperaba que me dieran esta oportunidad, siendo mi primer libro, entonces pues de verdad me siento muy agradecido. David y Marta, que estuvieron ahí muy pegados en el proceso final del libro. Quiero agradecer a mi familia. Le decía a Valentina, que no está aquí porque estoy afuera, que cuando leí el audiolibro, para quienes lo quieren escuchar, hubo una sola vez que se me cortó la voz, y fue cuando leía la parte del agradecimiento que le hacía a ella, y realmente en lo que le digo a ella se lo digo a mis hijos y a mi esposa, y le digo, Valentina, gracias porque eran adolescentes, entonces le digo, gracias porque te recuerdo ondeando la bandera de campaña en la calle con orgullo, cuando tu papá era el ingenuo, era el desorientado que creía que podía ser alcalde. Realmente para la familia es un gran reto estar ahí en la calle haciendo campaña, y lo hicieron con muchísima entrega y cariño. Y a Irene, como dice en la dedicatoria, por aventarme a la alberca y cuidar que no me ahogara, y también porque
pues es un gran reto entrarle a un proyecto político tan retador como este y que la familia pues siga siendo la familia y las prioridades estén en orden. Entonces eso también se lo agradezco. Gracias, Irene. Y me tomo un momento un poquito más largo para agradecer al equipo. Les platico que era por ahí de octubre del 2023 y íbamos Irene y yo rumbo a las termas de San Joaquín, ahí en el desierto de Coahuila, porque íbamos a tener un retiro con el equipo. Y yo iba pues un poquito tenso y nervioso porque le iba a comunicar al equipo que había tomado la decisión de no competir por un cargo público en la elección de 2024. Y la realidad es que en términos políticos, pues de alguna forma es un fracaso, porque los proyectos políticos son exitosos en la medida en que un gobierno que hace su trabajo, que se entrega, tiene la oportunidad de ir avanzando hacia otros cargos públicos, en mi caso como el líder del equipo, y en esa medida el equipo va encontrando nuevas oportunidades. Entonces yo iba cargando con todo eso en el camino a las termas y me sentía, bueno, pues así como tenso en esa comunicación. Total, ya empecé el retiro con eso y recuerdo una reacción muy tranquila, que con el paso de los días se convirtió en entusiasmo y en el mayor nivel de entrega que hubo en los 6 años. Este es el trabajo por mucho que más he disfrutado en mi vida, que más me ha llenado, en donde me he sentido más pleno. Y ese último año, cuando la presión estaba a tope, cuando la gente estaba enojada, pues con razón, porque había obras muy retadoras en el espacio público, yo me sentía muy contento porque me sentía encabezando un equipo que estaba dando el ejemplo de qué es de lo que se trata el servicio público. Les platico ya para terminar que faltando 6 meses para que terminara la administración, en una reunión de gabinete, yo les dije de manera muy enfática, decir, bueno, este trabajo se va a acabar y todos ustedes van a tener que dejar esta posición. Y yo creo que lo responsable, sobre todo frente a sus familias, es que se pongan a buscar trabajo en este momento, que le dediquen tiempo. Y si en algún caso alguien tiene que empezar ese trabajo antes, venga a hablar conmigo y yo lo voy a entender. Tienen una responsabilidad frente a su familia. Y nadie lo hizo, porque nadie quería perderse el final de este partido, cuando el árbitro tocara el silbato y ser parte de esta historia que dignifica la política y que es un referente para México. De verdad, equipo, muchas gracias. Me dieron una muestra y una lección de lo que es el servicio público. Y ya para cerrar, me decía ahorita Ana Laura, ¿y por qué escribiste el libro? Y lo resumo en un diagnóstico de segundos. Yo estoy convencido de que el problema de México es uno, nada más uno. Fíjense qué sencillo. El problema de México no es la pobreza, ni la corrupción, ni las deficiencias en nuestro sistema de salud o de educación,
ni las malas inversiones en infraestructura, ni la deforestación. Esos son los síntomas dolorosos del problema de México. El problema de México es que los jóvenes más talentosos, íntegros, creativos, apasionados, honestos, no ven a la política, aún teniendo un llamado, como algo en lo que quieren participar. Si no resolvemos ese que es el problema de México, nuestro país no tiene futuro. Por eso lo escribí. Pues cuánto para pensar. Miren, yo me imagino que muchos tenemos comentarios y preguntas. Yo quisiera que nos concretáramos en las preguntas, tratando de ser bien preciso para escuchar la voz de Miguel. Entonces, el que levante la mano, piensen en cómo redactar la pregunta concisa y yo voy a ir dando las palabras. Entonces, tenemos aquí a una, no tenemos micrófonos, pero si hablas fuerte se va a escuchar. Ah, mira, ahí hay uno. Y después allá. Buenas noches. Sí, si puedes decir tu nombre antes de decir la pregunta. Sí, buenas noches, soy Katy Pérez Bulnes. Felicidades, Miguel. Te quiero preguntar si después de escribir este libro algo cambió de tu forma de pensar de cómo llevaste la administración. ¿Qué te llevó a hacer este ejercicio? Gracias. Gracias, Katy. Ayuda mucho a hacer la reflexión tema por tema. Definitivamente, después de leer el libro, dije, si la alcaldía estuviera empezando ahorita, podríamos haber hecho el doble, ¿verdad? Porque el aprendizaje tomó tiempo. Un capítulo que me gusta mucho, aunque está largo, es el capítulo que se llama Principios. Es el más largo de todo el libro, creo que es el 4. Y lo que se me hace interesante es que no son principios que se hubieran escrito o establecido al principio de la administración. En realidad los fuimos descubriendo y fui tratando de ponerles una frase pegajosa de tal forma que la pudiéramos interiorizar, y si esos principios están en el libro es porque sobrevivieron la prueba del tiempo. Entonces eso me parece como muy útil, y el haberlo recopilado pues es algo que me ayuda a decir, híjole, si empezara ahorita lo haría de esta manera para poder darle más alcance al gobierno. Muchas gracias. Acá, sí, dinos la ahí. Hola, Miguel, soy Magda Hernández. Miguel, ahorita que estaban platicando y Ana Laura que comentaba que necesitábamos muchos políticos como tú, me venía la idea, y ahorita con la pregunta que hizo ella como lo reforcé, no sé si exista, pero me viene la idea, por ejemplo, de las grandes academias de arte, donde se junta un grupo de jóvenes que les interesa lo mismo y se va como perfeccionando pues el tema, y pensaba en, bueno, tal vez nos hace falta, no sé si lo existe en México, porque la verdad yo me acerqué un poco a la política por ti, realmente, porque como decía Marta, como que le tenemos miedo a la política, como que dices, híjole, nos recuerda cosas pues tristes. Una academia donde a los jóvenes interesados que les pueda interesar la política, y como unas personas como tú que ya tuvieron esa experiencia y que tienen los valores y tienen un criterio, y poderlos como guiar y que se haga una ola, así como decías tú, una ola donde sean cosas positivas, con ética, y ayudarlos a que eso que acabas de decir, oye, yo ya lo haría diferente, yo ya aprendí, pues como de alguna manera poderlos jalar y poderlos como guiar, pero no, o sea, precisamente eso, ¿quieres ser político? No sé. Gracias, una idea, María. no sé. Una pregunta muy importante, y quiero decir tres cosas así de manera muy ágil, porque quiero escucharlos a todos los que quieren preguntar algo. Bueno, primero tengo la fortuna y la bendición de dirigir la sede Monterrey de la Escuela de Gobierno del TEC. La verdad es que tenemos un profesorado de excelencia y maestrías que pues, nos ayudan a ser mejores servidores públicos. Segundo,
lo que más me entusiasma del gobierno que encabecé junto con el equipo, y que la verdad es que no me lo esperaba, es que se conformó un grupo de jóvenes dentro del gobierno, digamos, y alrededor del gobierno, vinculados a nuestras iniciativas. Ahora los veo algunos de ellos en redes, publicando contenido muy didáctico, muy propositivo, que se engancharon con el tema de la transformación de la ciudad y con el tema del servicio público. Eso me entusiasma mucho. Y yo veía en los jóvenes que estaban en nuestro equipo que hacían comparación con cómo se sentían sus amigos en el sector privado recién graduados, y decían, no hablan de este nivel de cohesión, de entusiasmo, de pasión por lo que hacen. Y lo tercero es un comentario un poquito más de fondo, y es un poquito una manera de regresárselas. Ramón Alberto habló de ese episodio a los 10 años, y eso me hace pensar en qué es lo que yo escuchaba a los 10 años, y creo que es algo con lo que se pueden relacionar algunos de ustedes. Y yo recuerdo que nuestros papás, como generación, voy a hablar de los papás de mis amigos, cuando yo iba a una casa, papás de parientes, hablaban y hablan de la política con desprecio, de los mexicanos haciendo chistes que nos denigran, de los policías como alguien de quien hay que desconfiar como punto de partida. Yo no recuerdo que en mi casa escuchara eso. Y tampoco recuerdo que mis papás hicieran como un statement de eso. Recuerdo que no se hablaba en esos términos, y para mí era un gesto silencioso de respeto al país que nos ha dado todo, y nos lo ha dado también gracias a la política y a las instituciones que como mexicanos hemos construido desde la política. Entonces, en esta comunidad hay una manía enfermiza por maldecir, por repetir las malas historias. Hay un gustito ahí que está mal. Este libro también se trata de otra cosa, se trata de bendecir, de decir bien, de hablar bien, de bendecir a México, a la política, a los policías, a los jóvenes, a nuestro pasado, a nuestro futuro. Si no cambiamos esa forma de relacionarnos con lo público, no va a haber jóvenes que le entren aunque sientan el llamado, porque hay una sombra de sospecha, hay una sombra en donde no quieren estar. Entonces, sí se las quiero regresar. Tenemos que cambiar eso. Gracias por la pregunta, Magda. Acá, Miguel, acá. Soy Vivian. ¿Qué onda? Hola, mucho gusto. A ver, yo sé que el libro también trata, bueno, sigue la historia, y que también se puede aplicar en proyectos, se puede aplicar en empresas, como una ética de trabajo enfocada en resultados. Obviamente, lo vemos, otros gobiernos no se manejan igual. Desde el lado ciudadano, ¿qué podemos hacer o qué se te ocurre que podamos hacer para exigir estos mismos resultados y este trabajo que se puede ver a dónde se está yendo nuestros recursos? Desde este lado, ¿cómo podemos seguir pues empujando esto? Sí, gracias, Vivian. Sí, la verdad es que Ana Laura lo dijo muy bonito, pero es un libro que tiene algunas partes super nerds, o sea, super nerds porque eso es algo que nos distinguió, y trato de hacerlo lo más ameno posible con historias, pero qué bueno sería que los ciudadanos empezáramos a ver eso en los gobiernos, porque todos ustedes tienen relación con los gobiernos, por el perfil de ciudadanos que hay aquí, y empezar a observar eso.
Las reuniones empiezan a tiempo, con objetivo, con minutas. Estoy hablando de cosas súper básicas, pero yo conozco N gobiernos municipales, estatales, y no hay esa cosa. O sea, una junta tiene que tener un objetivo y tienen que empezar a la hora y tienen que estar los invitados y tiene que terminar con una minuta y tiene que haber un proceso de seguimiento a cada uno de los acuerdos. Si no, las cosas no van a pasar. Entonces hay un capítulo que se llama Rutinas y ahí explico cuáles eran nuestras rutinas semanales y qué justificaba cada rutina. Y la rutina es algo muy bonito, yo soy alguien muy rutinario, para bien y para mal, porque en un gobierno, cuando te planteas retos muy ambiciosos y se van presentando obstáculos que no preveías, la rutina es algo que da cadencia. Y a veces los problemas se resuelven no porque traigas a alguien que no estaba en las discusiones y de repente se nos ilumine a nosotros con una idea externa. A veces sí, pero a veces los problemas se resuelven por la terquedad de volver una y otra vez hasta al mismo problema. Gota a gota el agua oroda la roca. Y eso era lo que nosotros… Entonces sí creo que pues sería muy padre que como ciudadanos nos empecemos a interesar en cómo funciona el gobierno y cómo darle estos pues mecanismos de funcionamiento termina dando resultados. Claro, lo que pasa también es que los alcaldes, y esto lo digo como cualidad y defecto, porque también es defecto que tuvo sus costos, pues estamos en que el gobernador nos invitó a no sé qué cosa, y que la comida no sé dónde, y que surgió tal imprevisto, y que entonces las coyunturas nos van desviando de los objetivos de largo plazo y de aquello que se tiene que hacer para que se cumplan los proyectos. Entonces sí creo que tú eres muy parecida, Vivian, porque te conocí en la administración y sí creo que es algo que vale mucho. Ramón Alberto, ahora sí. Más allá de la presentación, no me puedo despojar de mi escafandra periodística. Y tengo dos preguntas muy puntuales que seguirán después, muchas otras más. Y entenderé, si no la quieres responder, por circunstancias, pero ¿qué siente hoy Miguel Treviño, exalcalde de San Pedro, que generosamente dejó en las arcas de San Pedro 3,000 millones de pesos? Y que esos 3,000 millones de pesos hoy fueron entregados 1,200 a la familia del alcalde, sin pasar por el cabildo, en un acto generoso de una compra de un terreno que nadie ha comprado durante 15 o 20 años, para hacer un parque y un museo que no se necesita, donde ya se anunció que van a meterle otros 500 millones a la casa de un dinosaurio que es inexistente, y que además esos 1,200 millones van a ser aplicables en una nueva arboleda, en donde está hoy Grupo Alfa, donde para poder que exista esa nueva arboleda están haciendo otros 400 o 500 millones de pesos de obra en Roberto Garzazada y Gómez Morín, y el mover, que era muy necesario de ese tiempo, los famosos tubos. Y de pronto esos 3,000 millones, antes de que se cumpla el año, tú generosamente dejaste ese dinero para que se aplicara a obras de la ciudadanía, y termina todo en los bolsillos de una familia. Yo me pregunto, y pregunto aquí a todos los sanpetrinos que estamos reunidos, porque hay muchos sanpetrinos, ¿por qué somos tan genuflexos para hincarnos frente a los apellidos y no reclamamos? A ti te reclamábamos por ser Treviño, que ibas atrasado en las obras del centrito, que te faltaba no sé qué en el casco de San Pedro, que había un pozo en no sé dónde. No se te pasaba ninguna, y con razón las críticas, no digo que no fueran razón, pero como tú mismo dices en el libro, pues es la primera vez que lo hacíamos y había cosas que salieron bien y otras que no salieron tan bien como esperábamos. Pero ahorita, el silencio sepulcral que existe, ¿qué opinas tú de que nadie levante la mano y que todo un cabildo esté hoy circunspecto diciendo aquí no pasó nada? Y lo más importante, que los líderes empresariales y de las grandes familias de la comunidad sanpetrina, que tanto reclaman a Morena el fin de la corrupción, estén silenciosos frente a la recepción de un cheque en un abierto conflicto de interés.
Al terminar la administración, yo me impuse una regla, y creo que es una regla buena, de no ser un exalcalde opinador. Los alcaldes nos justificamos por nuestras obras, y estoy de acuerdo contigo en que le toca a los ciudadanos, a los líderes de la comunidad, al cabildo, manifestarse por lo que crean apropiado y lo que no crean apropiado. Yo tomé la decisión de no ser un exalcalde opinador, creo que son odiosos los exalcaldes opinadores. También decidí que cuando hubiera un señalamiento que afectara al honor del equipo y que entonces sí iba a intervenir, porque me parece importante defender a un equipo que trabajó bien. Entonces esa fue la regla que tomé. Y segunda pregunta para dejar ahí, ¿qué sigue para Miguel Treviño? Yo estoy convencido de que este país, donde tiene los mayores espacios de transformaciones desde sus ciudades, estoy convencido de eso. Tengo la fortuna de estar en contacto con alcaldes de todo el país y veo mucho más espacio de transformación desde los municipios que desde los estados y la federación, y la verdad que me siento pues muy afortunado de poder participar y de ser parte de equipos que estamos trabajando con otros municipios por transformar a México desde ahí. Acá vamos a darle la palabra a otros. 2020. 2027 y vamos allá con… Fíjate que otra cosa que decidí es que este libro se trata del presente, y lo digo porque algo que me gustó mucho de lo que yo viví como parte de un equipo después de esa reunión de las que le platiqué, es que donde rompimos un patrón es que el alcalde pospone lo que tiene que hacer porque cuando sea gobernador va a hacer las cosas importantes, y el gobernador pospone lo que tiene que hacer y lo hace impopular porque cuando sea presidente entonces sí va a ser lo importante, y el presidente cuando sea rey de la galaxia, y nunca se hace lo que se tiene que hacer. Y habiendo a veces libros que son como un pretexto, con frecuencia no siempre bien hechos, como un pretexto para estar vigente y para catapultarse para otra posición, este libro se trata de nuestra ciudad, del involucramiento de los jóvenes y de lo que pueden hacer otros alcaldes, aprendiendo de nuestros aciertos y de nuestros errores para mejorar sus gestiones. Entonces me mantengo en el presente. Hola, buenas tardes. José Luis Méndez, mucho gusto a los tres. Igual y la pregunta, no tengo la forma de preguntar de Ramón, pero es más en un sentido pues hacia los jóvenes, ¿no? No tanto hacia ti. Me parece, o sea, a título personal, que la política hoy en día en México, en el mundo, pero particularmente en México y en Nuevo León, como que está plagada de esas cosas indignas y de hacer esa política indigna, ¿verdad? Al contrario de lo que podremos leer en el libro. ¿Cómo le podemos hacer para, pues ahora sí que cruzar ese río tan caudaloso de indignidad y de caricaturas que gobiernan y de campañas que giran en torno como a un personaje, ¿no? Y no tanto a una visión? Porque pues el libro me imagino podrá decir cosas muy buenas y rutinas muy buenas de cómo es el día a día al gobernar, pero no deja de ser cierto que hay que llegar ahí también, ¿no? Y hay que ganar, y entonces se trata de números, y lo platicaba Ramón con la campaña y el proyecto Harris y los 32,000 votos, ¿no? ¿Cómo te deshaces de ese ruido o cómo te haces escuchar en ese ruido? Yo sigo cuentas, y lo platicaste, de amigos míos y conocidos míos que trabajaron en este gobierno, y que bueno, pues hacen algo de ruido, pero siento que es un poquito haciendo eco en la misma cámara de aquellos que nos interesó esa visión y esas causas.
cayó. ¿Sí se encuentra bien? Vale. Gracias. Ok. Para cerrar la pregunta y ahora sí escuchar la respuesta. Pues, ¿cómo le hacemos entonces para que sí se nos pueda escuchar entre ese ruido de caricaturas, personajes, y ahora sí que, pues, personas que no hablan de causas, ¿no? Hablan de, igual y es un poquito directo, hablan de yo sí le sé, hablan de, es que somos los mejores y nomás hay que ser los mejores, y como que no hablan de ideas ni de causas. ¿Cómo te haces escuchar en un mundo donde es muy fácil hacer ruido y que no retumbe, ¿no?, una causa? José Luis, ¿verdad? Correcto. Empezaste hablando del río y se me hace que ahí me mantengo porque esa es la más fácil. El río se cruza cruzándolo. O sea, aventarte. Y lo padre es que en el camino te das cuenta que la piel se te va haciendo más gruesa. O sea, esa es una formación que necesitamos. A mí me costó. Al principio te afectaba mucho lo que decían, la crítica, qué van a pensar. Y con el paso del tiempo, cuando vas reafirmando que estás haciendo lo correcto, que te sientes seguro en tus proyectos, la piel se te va haciendo gruesa, y eso es algo que necesitamos todos. Y los jóvenes van a aprender a que la piel se les haga gruesa entrándole. Y lo otro es que, hablaba Ana Laura de los dilemas. El ejercicio de gobernar implica resolver dilemas. Yo a veces creo que nuestra formación ética, la que recibimos en la escuela, es muy deficiente, incluso en las escuelas religiosas, o a veces sobre todo, porque nos venden la idea falsa que la capacidad de discernimiento tiene que ver con el bien y el mal. No, pues entre el bien y el mal no necesitas discernir, necesitas ser un poquito inteligente, ¿no? El discernimiento tiene que ver con distinguir entre lo malo y lo menos malo. Esas decisiones son las más difíciles y las que te hacen saber que ahora sí estás completamente adentro del ejercicio de gobernar. Yo me acuerdo un día, y no les voy a platicar el tema, pero llegó el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, extraordinario secretario de Seguridad, y yo lo sentía muy tenso, sudando, incómodo, y fue a plantearme un tema que pensó que yo iba a rechazar, y ahí descubrí la desventaja de que un colaborador te vea como si fueras un padrecito. Es una gran desventaja. Y en el momento en que Gerardo se abrió al problema que tenía y vio que le entré y que estuve de acuerdo con su postura, con lo que me estaba proponiendo, aunque fuera cuestionable, lo otro era más cuestionable, la alternativa. Entonces, por eso nos fuimos por esa. Entonces vas entendiendo que el ejercicio de gobernar, meterte al río, es hacer la piel gruesa, es mojarte, es mancharte tantito, limpiarte y seguirle para adelante. Con la convicción de que si eres honesto, pero no tienes que tratar de huirle a los dilemas que son responsabilidad del gobernante, y es elegir entre lo malo y lo menos malo a veces. No sé si respondí tu pregunta, pero traté. Sí, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Te hizo en Iris. Tengo una pregunta bastante fácil, bastante simple. ¿Le ves un futuro a México? ¿Le ves un futuro en donde en 30, 40 años, cuando te habla de mis papás, no tenga que votar por el menos peor o por el que creo que vaya a robar menos? ¿Ves un futuro en donde yo, por ejemplo, o alguien parecido pueda irse como alcalde, postularse como gobernador sin tenerle miedo a que lo maten o que lo extorsionen? Sí, bueno, empiezo por lo último y luego la primera. No tienes por qué temer a que te maten. No te van a matar por ser candidato a gobernador ni alcalde. Entonces, éntrale. Yo sí le veo futuro a México. Por supuesto que le veo futuro a México.
Les confieso que el verano del 2024, el año pasado, yo creo que fue el momento más difícil de mi relación con mi país desde que tengo uso de memoria. O sea, conforme yo iba creciendo, conocí muchas partes de mi país, siempre me sentía afortunado de haber nacido en este país. Los años, cuando yo tenía 20 años, dicen que mucho de lo que sucede cuando tienes 20 años fija tu visión de las cosas hacia adelante, sobre todo en el ámbito profesional o de los asuntos públicos. Cuando yo tenía 20 años era el 93, 94, 92, nos veíamos como un país que estaba brincando al desarrollo, estábamos negociando un tratado de libre comercio, aquí está el doctor Israel Gutiérrez, negociador del tratado de libre comercio. Éramos un gobierno que había un gobierno que llamaba la atención, los economistas, yo estudiaba economía en el TEC, yo me acuerdo que sentía una gran ilusión porque decía, me va a tocar en mi vida ver a México como un país respetable en serio entre las naciones. Yo siempre tuve esa convicción. En el verano de 2024 me sentía bien agüitado y no sabía por qué. A propósito de la reforma judicial, me afectó demasiado y me cayó un 20, y no lo digo con dramatismo, lo digo porque es la realidad. En mi vida no me va a tocar ver ese país. Pero hay que sembrar los árboles cuya sombra no disfrutaremos, y a ti sí te va a tocar. Pero hay que empezar a chambearle desde ahorita. Fernando. Acá el señor Yacir. Primero que nada te felicito, Miguel, por tu libro. Por lo que me he dado cuenta, la mayor parte de los que estamos aquí y de los que te han preguntado y que ahora somos fans tuyos, me incluyo. No están para saberlo, pero además de mi familia, Miguel es el único que ha trabajado conmigo en mi empresa, en mi campaña y en mi administración. Y a pesar de que ya no somos del mismo partido político, él no es de ninguno, sigo teniendo la misma estimación y la misma admiración de siempre. Y por lo mismo, la pregunta tal vez no te guste o tal vez no les guste a algunos, pero sé que a ti sí te va a gustar. Y hablo como de una percepción, como un ciudadano más, no tengo información privilegiada. La función de un alcalde, además de administrar los recursos públicos de un municipio, es una función política, nos guste o no, que tiene que ver con el poder. Y el poder en tu segunda administración, el poder municipal, conceptualmente, no el de San Pedro, estuvo seriamente amenazado por el gobernador Samuel García. Todos recordamos, hasta la fecha, pero en esos 3 años que conviviste con él como gobernador, negaba partidas previstas en los presupuestos a municipios circunstancialmente panistas o priistas. No se los negaba a los municipios administrados por Morena o por MC o independientes, y menos al de San Pedro, donde él vivía, donde sabemos quién vive en San Pedro. Los alcaldes y los municipios afectados tenían sus reuniones, hay un comisión metropolitano, y la información que yo tengo, probablemente no obedezca a la realidad, era que el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, estaba ausente. No había una defensa política del municipio libre, del municipio con derecho a participaciones, porque a San Pedro no lo afectaban. Pero creo que la responsabilidad política de un municipio, particularmente el de San Pedro, y particularmente de una personalidad como la tuya, que la conozco, pues no de la infancia, pero sí en tu primera juventud, estás en la segunda, era para oír tu voz defendiendo el municipio, y no oí la voz del alcalde de San Pedro defendiendo el concepto de los derechos municipales frente a la administración estatal. ¿Por qué? Sé que algunos como tú están asqueados de los partidos políticos, yo no. Reconozco todos los defectos y limitaciones que tienen, inclusive en el que yo milito, pero reconozco también que son las instituciones, por definición, esenciales para hacer política. Y tú, en los últimos meses de tu administración, cuando venía ya los relevos,
y repito, es una percepción que probablemente esté equivocado, coqueteaste con el partido político de moda en tu último informe, que no me invitaste, creo, a ver, tenía credenciales, invitaste a Dante Delgado, el presidente de MC, a quien se le recibió apoteóticamente, y en las columnas de Chismes Políticos se rumoraba que quería ser candidato de MC, de un partido político. Cuando conceptualmente sé que dices no son las instituciones adecuadas, y creo que coincidimos que menos el MC. ¿Nos puedes aclarar por qué, o informar, o comentar, pues, sí. Y te lo hago con todo el cariño y estimación y admiración que te tengo, porque creo que eres un gran político, y en esos dos temas, con todo respeto te lo digo, me fallaste. En otras me atinaste y me diste más de lo que merecía. Pero en esto quisiera escuchar tus comentarios. Muchas gracias. Gracias Fernando, además por la franqueza, que creo que es muy buena para estos diálogos. Identifico dos preguntas. La segunda pregunta, que tiene que ver con lo político, el coqueteo del que hablas, y la primera pregunta con la defensa del municipio, digamos, como concepto, no el municipio como San Pedro, sino el ámbito municipal. Sobre la segunda, bueno, justo al principio, al agradecerle a mi equipo, hablé de que tenía la expectativa, era un tema no decidido, la posibilidad de competir por el Senado. Ciertamente MC era una posibilidad. Y nada más recordarles que era el año y medio, los 2 años del actual gobernador. Era otra coyuntura. Entonces, lo consideré y tomé la decisión de no competir. Entonces, no sé, tal vez tuve malos pensamientos. No tuve malos actos, pero sí, me confieso aquí, Padre mío, de tener malos pensamientos. Perdón. Sobre la segunda, que me parece una pregunta muy importante, ciertamente yo no tomé un papel beligerante entre los alcaldes frente a relaciones injustas, sobre todo en términos financieros, y de compromisos no cumplidos del gobernador con los alcaldes. ¿Por qué no lo hice? Porque yo logré todos los recursos y más para San Pedro. A mí me eligieron los sanpetrinos y yo le tenía que responder a los sanpetrinos. Que es injusto en el contexto metropolitano y en el contexto del Estado. Bueno, el día que sea alcalde de Abasolo, voy a defender los derechos y las expectativas de los de Abasolo como un perro, porque entonces es lo que me corresponde. Entonces, al gobernador conseguimos, desde que estaba en transición, apoyo para el centro de salud que está en Corregidora, para el parque de la colonia Lázaro Garzayala, para el parque Cloutier. O sea, conseguimos el apoyo que no consiguió ningún otro alcalde. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en los proyectos y yo tenía que darle cuentas a los sanpetrinos. No era mi papel ser líder de un partido político o ser legislador para enfrentar al gobernador. Mi papel era lograr lo máximo para los sanpetrinos y en eso me concentré. Gracias por la pregunta. Allá ¿Alguien arriba. más? Allá hay una, acá arriba, cerca de la cabina. Si quieres comenzar, fuerte, si puedes hablar fuerte. Allá, si nos dices tu nombre. Mariela, ¿quién es Mariela? Sí, ¿Qué Mariela. tal, Mariela? Sí. Ay, jole, está muy grandota la pregunta, pero lo que yo creo es que
como en el béisbol, cada quien debe jugar su posición. Un poquito lo que le contestaba a nuestro gobernador, a nuestro exgobernador, a mí me correspondía eso en ese momento. Pero sí creo que construir requiere levantar la voz cuando algo no se está haciendo bien, incluso siendo del mismo equipo, o poner un hasta aquí, como yo lo hice cuando estuve en el gobierno estatal, no el de Fernando, sino el otro, el de 2015. O sea, sí, coincido con Ramón Alberto. O sea, ¿qué nos pasó? Hay muchas cosas que son inaceptables y que tendría cada quien desde su posición estar tomando una posición frontal. Yo ahorita estoy en mi posición como sede de la escuela, como director de la sede de la escuela de gobierno, y ahí voy a estar en lo que me corresponde, pero hay otros que les toca tomar posturas más duras, los alcaldes hacer su chamba y darle cuentas a los ciudadanos. Entonces así, cada quien jugando su posición como en el béisbol. Muy bien, acá hay una Albano. pregunta, no sé quién trae los, puedes pasar, si no comienza, para que no nos tome tiempo, Albano. comienza Miguel, Álvaro. Albano. Dale, sí. Miguel, hay 3 retos de ser independiente, creo yo, muy importantes. Ganar, filosofías políticas. Operar, también. Pero luego falta la continuidad. Falta un mecanismo y un punto de reunión a la gente que le gustó el proyecto. Un vehículo para que el proyecto siga adelante y no muera con la marca. Como mencionaron, es Miguel Treviño. Y por más que nos guste a muchos que seas alcalde del 27 probablemente, sí hay un problema en que el proyecto esté en una persona y no pueda pasar al resto de los ciudadanos que puedan tomar la hora. ¿Cómo sorteas este reto que tienes? Gracias, Albano. Es un punto importantísimo el que comentas. Yo creo que si tuviera que evaluarme en los 3 puntos, claramente el punto donde salgo más mal evaluado es en el tercero, y es un tema que Irene, mi esposa, siempre identificó como un tema importantísimo. Yo lo que te diría es que si pudiera volver el tiempo atrás, nosotros teníamos un mecanismo de gestión alrededor de los proyectos estratégicos. La unidad de gobierno para resultados administraba proyectos estratégicos. Los 12 proyectos que van a cambiar al municipio y que nos van a asegurar que dejamos un legado. Y eso tenía un nivel de gestión mucho más intenso que el resto del gobierno. Creo que eso que comentas, el crear una comunidad de servidores públicos, de parte del equipo, con disposición a darle seguimiento a esto, una escuela de formación, el anticipar el contexto político, creo que es algo que debimos haber hecho de manera más deliberada como un proyecto estratégico. Y gracias por la pregunta. Todavía tenemos una pregunta más. ¿Alguna pregunta? Nasib, bueno, le damos allá a los 2 jóvenes. Gracias. Mi nombre es Eduardo Bailey. Con el gusto de estar aquí, Miguel. Tengo una pregunta que tal vez todavía falta tiempo para empezar a ver esta respuesta. Pero, ¿qué propuestas deberíamos de estar buscando en los candidatos, independientemente de los partidos o sin partidos, en las alcaldías y en el gobierno del estado para el futuro próximo de Nuevo León el siguiente año? En 2 años, perdón. Gracias. Gracias, Eduardo, además parte del equipo, gracias por la pregunta. Las propuestas son muy importantes, pero no creo que las elecciones se resuelvan necesariamente con las propuestas, son un componente. Yo creo que es la trayectoria del candidato y la capacidad de ser creíble. O sea, hay muchos candidatos que pueden dar las propuestas correctas, pero el tema es cómo se vuelve creíble. Pero ya que me preguntaste sobre propuestas,
Para mí el problema, o sea, me preguntaste por el tema del Estado, para mí el problema de este Estado es un tema de coordinación metropolitana y tenemos un problema de movilidad que en realidad no es un problema de movilidad, es un problema de vivienda y nosotros lo tratamos de evidenciar en San Pedro. Es un problema de vivienda. Si no creamos la suficiente densidad en la parte ya poblada para que todo lo demás se vuelva sostenible, si no paramos el crecimiento de la mancha urbana, esta metrópoli no hay manera de que tenga mayor calidad de vida. Es algo en lo que yo insistí mucho con los alcaldes y el gobierno del Estado. Tenemos que detener el crecimiento de la mancha urbana y tenemos que pensar en la vivienda. La movilidad es una consecuencia de un problema más resuelto de vivienda. Nada más por sí darte un elemento de la respuesta. Nesib. Buenas noches. Es una pregunta, o sea, conociendo tu trayectoria, ¿verdad?, que tuviste que enfrentar muchos nos que hay en estas sociedades y encontrar los sís que están muy escondidos. ¿Cómo le hiciste? Porque, hablándolo un poquito en experiencia, con tanta apatía que hay en nuestro estado, tanto miedo a realmente salir y dar la cara, a pesar de que todos nos jactamos de que sí, me molesta esto, me molesta aquello, pero a la hora de los trancazos, todos desaparecen. ¿Cómo le hiciste tú para lograrlo? Híjole, qué pregunta tan difícil. Le decía ahorita a Ana Laura, veníamos en el carro y no sé cómo llegamos a este tema, pero creo que viene al caso con la pregunta, Nesib. Yo creo que la política, como la que hicimos en San Pedro, es algo que se construye como por círculos concéntricos. O sea, no es ir con el ciudadano que está allá más lejos y que no me conoce primero a ver si lo voy a convencer, sino primero es la familia, los amigos cercanos, la gente que simpatiza y va a creer en tu proyecto. Y lo que hizo la diferencia en San Pedro, lo que generó ese avance por debajo del radar del que habló Ramón Alberto. ¿Qué pasó? Un domingo 15 puntos de desventaja, el siguiente domingo triunfo con 9 puntos de ventaja. Lo que pasó en San Pedro es que había un grupo de ciudadanos, aquí hay muchos, ahorita los saludé, muchos, que creyeron profundamente en lo que estábamos haciendo, que pusieron los listones amarillo fosfo en sus casas, se agotaron las tiendas de Monterrey, fuimos a comprarlos a la Ciudad de México porque ya no había ese color. Y llegó un momento en que esa campaña, que ya había llegado hasta donde podía, los 15 puntos abajo era lo que nos dio nuestro esfuerzo. El resto lo hicieron ciudadanos que tocaban las puertas de cada casa, no porque les hubieran dado dinero, sino porque eran amigos, conocidos, gente que nos fuimos encontrando en el camino, que dijeron: esto se merece San Pedro, esto nos merecemos, este proyecto es de nosotros, hay que hacerlo. Entonces sí creo que la política se construye en la plaza pública, en espacios como este, en el diálogo, viéndonos la cara, comentando, hablando de nuestros aciertos, de nuestros errores. No nos lo podemos saltar, las redes sociales no nos lo van a dar. Tenemos que reencontrarnos, tenemos que picarnos nuestros dolores, nuestras heridas viejas, nuestro sentido de indignación hacia lo que está pasando, nuestras ilusiones, lo que sentimos hacia nuestra ciudad, las añoranzas de la infancia, que son a veces las que nos proyectan hacia el futuro y nos hacen comprometernos con lo que parece que no es posible. Así se hace, platicando en esto, en la plaza pública. Muchas gracias. Gracias a todos. De verdad. Bueno, me dicen que acá una última pregunta más, la última de la última. A ver. Bueno, voz alta. Es un comentario primero
Sí. Gracias Mauricio. Yo creo que no hay nada que agregar. Mauricio, además, pues un ciudadano muy comprometido desde que lo conozco, sobre todo con temas de seguridad. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu trabajo también. Pues miren, yo a nombre de todos los que estuvimos aquí detrás organizando esta riquísima velada, agradezco a Ana Laura, Ramón Alberto, Miguel, muchísimas gracias, y estamos allá afuera para que el autor pues siga con sus firmas. Gracias, buenas noches.